la segunda parte de la práctica. La segunda parte de la práctica también tiene que ver con servicios, porque al final es la planificación de tareas. Ya hemos visto que, ya os he comentado que interviene cron y Anacron, ahora lo veremos. Y tanto cron como Anacron son servicios que están a la escucha de que se planifica una tarea, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la planificación de tareas? Nosotros, una cosa que os he comentado es que el trabajo con scripts y con comandos, la idea es que podamos automatizar y que podamos automatizar y se lleguen a hacer las cosas solas. Entonces, si nosotros tenemos un script que ejecuta comandos y además se arranca solo el script y funciona solo, pues ya directamente he automatizado mi trabajo, ¿no? Y eso lo hacemos gracias a la planificación de tareas. Entonces aquí os digo que programéis una tarea periódica que se ejecute cada domingo a las 5 de la mañana para realizar una copia de seguridad de tu directorio de trabajo, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo se hace esto de la planificación de tareas. Tenéis un documento dentro de Aules que tiene que ver con todo esto. Concretamente, os he metido, o sea, tenéis un resumen de todos los comandos que tienen que ver con la planificación de tareas, muy, muy escueto, porque tenéis el comando ejemplo, pero viene bien para tener una especie de chuleta rápida de qué hace cada cosa, ¿vale? Y lo tenéis aquí. Tenéis aquí pues ejemplitos de todo esto, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco esto de qué va y vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues comandos que intervienen en la planificación de tareas, a ver, hay desde muy básicos, muy simplones, a algunos ya más sofisticados. Por ejemplo, el propio sleep es un comando que tiene que ver con las temporizaciones, porque sleep, por ejemplo, 2, lo que hace es que espera 2 segundos a que pase algo. O sea, está esperando 2 segundos, está ahí dormido 2 segundos. Entonces, ¿esto por qué me puede valer para la planificación de tareas? Porque yo le puedo decir que cuando termine esto, lo siguiente que con doble ampersand le digo, cuando ejecutes este comando, luego ejecuta este otro. Pues, ¿cuál es este otro? Pues, por ejemplo, podría decirte, han pasado 2 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué podríamos utilizar esto? Pues veremos que en algunos scripts metemos sleeps para distanciar la ejecución de determinados comandos o esperar un tiempo para que el script se ejecute. Entonces, al final esto interviene en la planificación, o sea, metes un retardo a la ejecución de un comando, ¿vale? Y es un comando muy tonto, pero interviene en todo este tema de planificación. Bueno, pues sleep funciona con segundos. Si quisiéramos minutos, pondríamos pues las unidades y tal. Y podríamos mirar en la ayuda pues alguna opción, pero vamos, que básicamente es dejar pasar tiempo. Bueno, pues tenemos otro también muy sencillo que es watch. Watch es, al final lo que hace es que yo le pongo con watch -n un tiempo. Y entonces lo que hacemos es que dejamos pasar con -n. También se refiere a segundos, 5 segundos, de manera que yo le he dicho watch -n5 date, es decir, me está enseñando la fecha con un delay de 5 segundos. Entonces, cada 5 segundos, veis, 5, 10, luego me enseñará 15, me está ejecutando la fecha, date, ¿vale? Entonces, esto pues también es una forma de intervenir la temporización. Vale. Concretamente, watch tiene diferentes parámetros. Uno que puede sernos útil es -d. -d lo que hace es que te enseña las diferencias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si pongo, lo voy a ejecutar con free, que free lo que hace es que me enseña los recursos de memoria que estoy utilizando. Entonces, -d lo que hace es que me resalta, me subraya los cambios. Entonces, ¿esto de qué va? Pues yo le he dicho watch -n2, es decir, cada 2 segundos ejecuta free, cada 2 segundos ejecuta free. Entonces, cada 2 segundos me está enseñando el uso de memoria y de swap que yo tengo, ¿vale? Y solo me va a resaltar, me va a subrayar cuando existe un cambio respecto a lo que ha hecho, porque con -d subraya. ¿Vale? Como esto no está haciendo mucho cambio, porque no estoy teniendo así mucha cosa que se ejecute a la vez ni nada, os voy a enseñar este mismo ejemplo con date y así lo veis.
¿Vale? Exactamente qué hace. Watch ejecuta de forma periódica, cada 2 segundos con menos N2, ejecuta de forma periódica el comando que yo le pongo, que en este caso es date, que me dice la fecha, y con horas, minutos y segundos. Entonces, menos de lo que hace es que resalta los cambios de una cosa respecto a la otra. ¿Veis? Entonces, los cambios ahora mismo son en los segundos. Cada 2 segundos me enseña la fecha y ahora pasan a salir los minutos y si siguiera aquí, pues sí, los cambios se producirían en las horas y luego iría viendo ese cambio. ¿Vale? Bueno, pues estos son comandos muy sencillos para manipular procesos y su temporización. Vale. También tenéis explicado add. Add es un comando que tendréis que instalar, ya no está de forma nativa y lo que hace es que te permite pues, programar una tarea. Yo le puedo poner add, por ejemplo, a las 9:54 quiero que lances algo. ¿Qué me vas a lanzar? Pues me vas a lanzar un eco de ejemplo y lo vas a lanzar en ejemplo.txt dentro de mi escritorio. Uy. Bueno, yo creo que aquí no me dejo ir para atrás. Qué pesado. Pues nada, lo borro y lo pongo. Pues vale, dentro de mi home me vas a lanzar ej.txt, ¿vale? Y ahí dentro vas a poner el texto ejemplo, ¿vale? Le digo control D y paramos. Eco lo que sea, me escribes lo que sea y aquí como lo que he hecho es que lo he enviado a un fichero de texto que ha creado dentro de mi home, ¿vale? Esto se lanzará a las 9:54. Yo podría comprobar la cola de trabajos que tiene con ATQ. ATQ me va a sacar que efectivamente hay un trabajo que está aquí lanzado para las 9:54, ¿vale? Que le ha asignado el número 2 a ese trabajo. Podríamos borrar los trabajos con atrm de remove. Atrm, yo le indico el número del trabajo y lo borro, ¿vale? Con el 2, refiriéndome al orden en el que le he asignado, ¿vale? Entonces esto directamente lo que hace es que ejecuta esto que yo acabo de hacer. Lo que pasa es que esto me permite programar una tarea, pero es muy básico, porque la tengo que estar programando así un poco manual y veis que me permite marcar una hora de inicio, o incluso podríamos llegar a poner una fecha completa, pero no es muy sofisticado. Veremos que hay cosas mejores. Por eso directamente AT se ha quitado, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría comprobar que efectivamente esto se ha hecho? Pues podemos dentro de cat /var, o sea, con cat leemos un fichero de texto, pues dentro de /var/log se guardan los logs del sistema. Entonces, todo este tema de programación de tareas está almacenado allí, ¿vale? De hecho, cualquier evento del sistema mete una entrada dentro de los logs, que los logs al final es un apunte de las notificaciones que hay en mi sistema. Y yo lo puedo consultar con cat. ¿Vale? Aquí veo pues todo lo que ocurre, pero como aquí veo todo, es un poquito bestia, entonces vamos a utilizar esto que os comenté del grep. Acordaros que os comenté cuando os recomendé cómo trabajar con el manual, que si yo tengo un fichero de texto y le pongo el palito, que es la tubería, yo puedo enviar ese fichero de texto a otro comando. Entonces, la salida de cat bar log syslog, o sea, todo ese texto, se lo envío a grep. Y grep es un filtrado. ¿Qué filtra? La palabra que yo te pongo. Entonces, si yo te digo, filtrame lo que tiene que ver con add, vemos... mm, mm, no, es que aquí no me lo ha enseñado. Vale, es que no, claro, es que con add me salen 20.000 cosas. A ver, pues nada, tendríamos que buscar exactamente cómo está almacenado. De todas formas, ya os digo que add no se suele utilizar, ¿vale? Pero ahora cuando programemos otras cosas con cron, que es el que sí que se utiliza
veremos que la forma de saber que efectivamente se están ejecutando los trabajos es buscando dentro de los eventos del sistema, dentro de syslog, la palabra cron, ¿vale? Entonces yo así lo puedo ver. Bueno, ¿cómo puedo saber que se ha ejecutado lo que he hecho con AT? Pues podría efectivamente ver que si me ha creado ejemplo.txt, que vemos que aquí lo tengo, ejemplo.txt, entonces podría decirle, bueno, me dices aquí, el fichero este un poco cómo está. Entonces me dice que veis, a las 9:54 se ha cambiado EJTXT, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene EJTXT? ¿Veis? Pues tiene la palabra ejemplo, que es lo que hemos lanzado. Y si yo ahora comprobara la cola de trabajos de AT con ATQ, vería que ya no hay nada porque ya se ha lanzado ese trabajo, ¿vale? Pero ya os digo que esto normalmente no se suele hacer así, se suele hacer con cron. ¿De qué va cron? Cron me permite hacer esto mismo. Cron tab -c me permite programar tareas, pero con cron tab -c cualquier usuario puede programar una tarea sin problema, ¿vale? Entonces, si yo lo lanzo, vemos que yo podría poner horas, o sea, minutos, horas, día del mes, o sea, mes del año y día de la semana, day of week, y un comando para que se ejecute todo esto. Pero tenemos que tener en cuenta que ese comando tenemos que ponerle la ruta completa. Para no tener que ponerle la ruta completa, tendría que incluir el path. Entonces, ¿qué quiere decir eso de la ruta completa? Pues quiere decir que nosotros cuando ejecutamos un comando, realmente ese comando es un programa que está guardado en algún sitio. Y normalmente en las variables de entorno, que eso os he comentado de qué van, yo tengo una variable de entorno que es la variable de entorno path, y esa variable de entorno me almacena en dónde están guardados los comandos del sistema. Y por eso yo no necesito estar poniendo dónde están guardados los comandos, los programas que ejecuto. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, who, pues yo ejecuto who, que me dice quién está conectado al sistema, y yo no te digo dónde está who, yo ejecuto who y ya está. ¿Por qué? Porque who está dentro de user bin, y como ya aquí en la variable de entorno tengo esta ruta puesta, me va a buscar los programas de user bin sin problema, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en cron yo tengo que poner la ruta completa, porque cron no utiliza este path, ¿vale? ¿Cómo sé la ruta completa de un comando del sistema? Con which. Which, el comando, me dice la ruta, me dice que who está dentro de user bin, de usr /bin, ¿vale? Entonces yo ahora sé que si quiero, por ejemplo, consultar quién está conectado al sistema, podría utilizarlo, o sea, si quiero que me lances esto, por ejemplo, le voy a decir que a I5, o sea, cuando los minutos sean I5, de cualquier hora, de cualquier día de la semana, de cualquier día del mes y cualquier día, o sea, día del mes, mes y día de la semana, perdón, esto es dom, mon y do quiere decir eso y lo tenéis aquí explicado. O sea, el asterisco quiere decir cualquiera, no especifico. Pues cada vez que sean I5, me va a estar actualizando quién está conectado. Entonces hemos dicho que who me dice quién está conectado y que who está dentro de user bin. Entonces con esto sé que se ejecuta bien. Vale, pues ese contenido me lo vas a enviar a conectados.txt, ¿vale? Y como estoy utilizando cron tab como usuario, esto ya directamente me lo va a mandar a su home. Si yo quisiera, podría aquí especificar dónde quiero que lo guarde. O sea, podríamos poner la ruta completa para asegurarnos que no hay problema, ¿vale? De todas formas, si no pongo nada, como estoy en mi home, lo va a lanzar a mi home y no hay problema. Vale, pues lo guardo y lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, nosotros con cron tab -c podríamos programar tareas que se lanzan en ese momento, pero la sintaxis ya habéis visto que no es muy evidente, ¿vale? Entonces, yo lo digo porque he puesto, o sea, lo podéis consultar con el manual, pero yo he puesto aquí una entrada donde explica un poco esa sintaxis. Entonces, podemos indicar con los asteriscos los minutos, horas, día del mes, mes y día de la semana,
Los días de la semana se pueden poner de forma numérica, indicando que, o sea, teniendo en cuenta que el 0 es el domingo y la semana empieza el domingo, luego el 1 es el lunes y así hasta el 6. Pero también se puede poner con una abreviatura. Por ejemplo, Sunday me podría valer, ¿vale? Y podríamos indicarlo así de esta manera. De manera que si quisiéramos que algo pasara todos los domingos, pondríamos asteriscos en todos los otros campos, pero indicaríamos domingo, ¿vale? Indicaríamos Sunday. ¿Qué pasa? Que existe la posibilidad de que queramos hacer algo muy concreto. Entonces, para eso hay unos nombres reservados que son lo que se llaman nicknames. Los nicknames, por ejemplo, me permiten, cuando yo pongo @daily, puedo pasar de los asterisquitos. Entonces, lo que hace es que cuando inicia el día, a las 12:00 y un segundo, me ejecute un proceso. Y eso es equivalente a haber puesto a las 0 minutos, 0 horas de ese día, cualquier día del mes, de cualquier día de la semana, ejecútalo. ¿Vale? Entonces son palabras reservadas que permiten hacer esa programación. Bueno, pues tengo hourly, daily, weekly, monthly, tengo todas estas, pero hay una muy interesante que es @reboot. Es decir, cada vez que hagas un reinicio, ejecuta ese proceso, ¿vale? Y la puedo utilizar. Bueno, pues también podría poner rangos, o sea, podríamos poner, por ejemplo, podríamos indicar del 1 al 3 para indicar los días 1, 2 y 3, o sea, lunes, martes y miércoles. Podríamos, por ejemplo, poner que algo es cada 10 minutos, pues poniendo las 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, así sé que cada 10 minutos lo va a estar ejecutando. O sea, se pueden poner cosas muy concretas, ¿vale? Y lo tenemos aquí. Vale, pues otra cosa que es interesante es el tema de que o sea, nosotros con cron tab -e cualquier usuario lo puede ejecutar, pero si como superusuario me refiero con -u utilizando cron tab a un usuario, ¿vale? Puedo cambiar lo que ha hecho ese usuario, ¿vale? ¿Veis? Entonces, directamente me dice, bueno, aquí me da error porque no he añadido un campo más. Me dice, con -e podrías editar el cron tab del usuario, con -l lo podrías listar, con -r lo podrías borrar y con -i le puedes enseñar el cambio antes de borrarlo. Bueno, es una opción ahí un poco rara, pero está ahí. ¿Vale? Entonces, al final, cualquier usuario puede escribir su cron tab, el root puede manipular los cron tab de los diferentes usuarios. Disculpadme porque me quedaba ahí un poco. ¿Vale? Entonces, podríamos, por ejemplo, algo tan sencillo como vamos a listar la tarea esta que acabamos de programar. Entonces, con esta opción, cron menos un usuario y -l, listamos sus procesos. Y al final el superusuario puede estar informado y puede cambiar todos esos procesos que ha ejecutado el otro. ¿Vale? No tiene limitaciones en ese sentido. Si busquéis información sobre cron tab, os va a aparecer una forma alternativa de hacer esto. Os voy a contar los pros y contras que tiene esa forma, ¿vale? Entonces, yo puedo utilizar el comando cron tab, que es lo que os he dicho, pero también existe un fichero que está dentro de etc. ¿Vale? Concretamente es el fichero cron tab. Y este fichero al final tiene una sintaxis muy parecida al que acabamos de ver con el comando cron tab -e. O sea, me permite indicar los minutos, hora, día del mes y día de la semana en el que quiero que algo ocurra, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que también tiene un campo para el user, o sea, yo puedo poner qué usuario quiero que ejecute en esas marcas temporales y luego el comando. O sea, a continuación pongo el comando. Entonces, con esto, el root podría ejecutar cualquier comando de un usuario. Podría lanzar una tarea en nombre de otro usuario que simplemente la indicara aquí. ¿Qué ocurre? Pues que el problema de manipular este fichero, en lugar de manipular el otro que os he dicho, es que cuando hiciéramos una actualización del sistema y afectara al cron tab y se actualizara, me machacan este fichero, ¿vale? Me lo borran. En cambio, si yo utilizo el cron tab -e, yo tengo todas las tareas programadas y aunque actualice cron tab, esos ficheros no se tocan.
Entonces es preferible que utilicéis el otro porque sabemos que cualquier cambio que hubiera sobre el sistema no me va a afectar a la configuración de tareas. Pero también tenéis esta alternativa para programar tareas, ¿vale? Concretamente, la de las 5 de la mañana, ¿cómo sería la que os mando en el ejercicio? Pues le diría a las 00, 5 de la mañana, porque claro, es horario 24 horas, cualquier día del mes, de cualquier mes, de cualquier día de la semana, me han dicho que sea esto siempre así, pues por ejemplo, mi usuario, o podríamos poner root, ejecuta esa tarea, ¿vale? ¿Qué tarea es la que tiene que ejecutar? Pues tengo que tener claro dónde está tar, ¿vale? Acordaros que las copias de seguridad hemos dicho que con tar podemos empaquetar cosas, pues con tar podemos hacer copias de seguridad. Yo le puedo preguntar con which, ¿dónde está el comando tar? Y me dice, está dentro de user bin tar, ¿vale? Entonces yo te podría poner aquí user bin tar, que es como poner tar, me creas un paquete que esté comprimido, que se llame, con F indico el nombre del fichero, copia.tar, que sea de la home de mi usuario o home barra profesor, si lo quiero indicar, de todo su home, ¿vale? Y lo vas a llamar copiatar. Entonces, esto lo lanzaría a las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces, con esto podríamos programar lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo? Bueno, cierro esto, si no se me queda ahí extraño. ¿Cómo sé si se ha ejecutado lo que hemos lanzado a las 10:05 con cron tab -e? Pues lo que os decía antes, con cat /var /log syslog, yo veo todos los eventos del sistema, ¿vale? Pero es que aquí lo veo todo. Entonces, todo lo que ocurre se lanza aquí. Entonces, esto, buscar aquí es un infierno. Entonces, ¿qué hago? Pues lo lógico es que utilice gre para hacer un filtrado, busque la palabra cron, entonces vea lo que realmente está haciendo cron, ¿vale? Concretamente, aquí me dicen que pues eso, se lanzan, se editan los ficheros por profesor, se arranca, se recarga crontab, se lista crontab. O sea, aquí vemos todos los eventos que han tenido que ver con lo que acabo de hacer, ¿vale? Vale. Entonces, vamos a ver si lo ha hecho. Sería, me voy a mi escritorio, ¿vale? Y entonces vamos a listar concretamente, lo hemos llamado conectados.txt. Vemos que aquí está conectados.txt, ¿vale? Entonces, si vemos lo que tiene conectados.txt, vemos que tiene quién ha estado conectado, vemos que está mi usuario conectado a las 9:08. Vale, como esto lo arrancamos, como esto cuando lo hemos programado, acordaros que lo hemos programado a I5, pues a las 10:05 me lo ha hecho. Bueno, os lo voy a enseñar por si no os acordáis de cómo es la línea. Es crontab -u profesor -l. Claro, es que tengo que ejecutar con sudo. Ah, es que he puesto una S ahí que no toca. Perdón, perdón. Vale. Veis que hay 5, le hemos dicho que sea hay 5, ¿vale? Entonces, a las 10:05, a las 11:05, a las 12:05, me va a lanzar que en conectados pongas la hora que se ha conectado, o sea, quién está conectado, a qué hora y qué datos de conexión tiene, ¿vale? Entonces, esto es una programación de tareas que podemos hacer. Entonces, ¿qué inconveniente tiene utilizar cron? El problema que tiene utilizar cron es que está muy bien, yo puedo poner aquí con cualquier usuario, el root puede lanzar ejecuciones para otro, puede cambiarlas, todo lo que tú quieras. Pero si yo a las 10:05 no tengo el ordenador encendido, aquí no se lanza nada, ¿vale? Porque está el ordenador apagado.
Entonces, para superar este problema, utilizamos Anacron, ¿vale? Anacron lo que hace es que lanza con una periodicidad una tarea de manera que cuando el ordenador esté encendido, se preocupará por lanzarla, ¿vale? Y no se acordará de que tenía una tarea que no se ha podido ejecutar porque el ordenador estaba apagado, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito Anacron, porque eso interviene en el último punto de la práctica, que aunque sea opcional, os lo cuento, ¿vale? Te dice, investiga cómo hace la programación anterior para que en caso de que el equipo esté apagado, se ejecute en cuanto el equipo vuelva a estar encendido. Entonces, ¿cómo sería ese caso? Pues Anacron es como cron, pero teniendo en cuenta esta diferencia, ¿vale? Entonces, concretamente, tiene también un fichero de configuración dentro de etc, que es Anacron tab. Bueno, tengo que editarlo con nano. Y la idea de por qué tenemos dos sistemas de lanzamiento de tareas, porque uno tiene en cuenta temporizaciones precisas, que es cron, y el otro tiene en cuenta cómo trabajar para que vale, el otro tiene en cuenta cómo trabajar para que se tenga en cuenta pues eso, que el ordenador puede estar apagado, ¿vale? Bueno, pues podemos utilizar el comando Anacron y también editar este fichero Anacron tab, pero en el fondo estamos todo el rato poniendo una serie de campos. ¿Veis? Esto es lo que os decía de que aquí se puede añadir el path con las rutas y entonces no tendríamos que poner todo el comando exactamente como es, pero bueno, no pasa nada. Como esto es una cosa que haces puntualmente, puedes poner la ruta y tampoco es tan grave. Entonces, ¿estos campos de qué van? Pues lo primero es que el primer campo tiene que ver con el número de días. También puedo utilizar palabras reservadas, por ejemplo, veis @monthly. Pero si yo quisiera que una cosa ocurriera cada día, pues pongo un 1, porque esto es el número de días que quiero con el que quiero marcar la periodicidad de la tarea. Si quisiera que ocurra cada 15 días, si quisiera que ocurra cada 30 días, pues aquí lo podría ir indicando, ¿vale? Entonces, si quiero que ocurra cada día, pues pongo un 1. El siguiente campo tiene que ver con un delay, es decir, cuánto me quiero esperar a que eso ocurra desde que se arranca la máquina. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos aquí un delay? Pues porque cuando arranca la máquina, pues no podemos estar lanzando un montón de tareas pesadas porque entonces saturaríamos el sistema y no podríamos iniciar. O sea, para escalonarlas, pero también por el tema de que me quiero asegurar que están todos los servicios cargados en la conexión a internet, que está todo lo que tiene que estar arrancado. Entonces, igual me interesa marcar aquí un delay para que espere un poco, ¿vale? Pues, por ejemplo, me espero 5 minutos. Y desde que diariamente me espero 5 minutos desde que arranca la máquina y le pongo un nombre, ¿vale? Por ejemplo, diario. Entonces, eso va a ser diariamente. ¿Y qué ejecuto? Pues ejecuto algo determinado. Por ejemplo, todos los días puedo querer hacer algo. Eh, ¿Vale? Entonces aquí pondríamos exactamente qué tarea quiero hacer. ¿Vale? Vamos a poner hola y lo enviamos a la home barra saludo.txt. ¿Vale? Entonces, si el ordenador no estuviera encendido, esto lo hará en cuanto esté encendido, con lo cual me aseguro que en cuanto tenga la oportunidad va a hacer esto diariamente. ¿De acuerdo? Y en principio esa es la diferencia entre Anacron y crontab, que cuando en cron te saltas las horas y minutos concretos de algo, lo pierdes. En Anacron lo haces en cuanto pueda desde que el arranque. Entonces tienes esa seguridad de que eso se ha hecho, ¿vale? Entonces, tanto cron como Anacron al final son servicios que están ejecutando a la espera de escuchar una tarea de estas programada. Entonces, al final forma parte de los servicios que tenemos en el sistema. Está eso ahí. ¿Vale? Y estos servicios dan lugar a eventos, a información que puedo controlar dentro del fichero, esto que os decía, de barra bar, barra log y tal. De todas formas, hay un fichero que es, o sea, dentro de barra bar, barra log, no, perdón, spool.
cron, vale. Ahí tenemos cron tabs, ¿vale? Entonces yo puedo... bueno, espérate, porque esto parece que es un directorio. Yo aquí tengo también logs de información de donde puedo consultar estas cosas. Lo que pasa es que supongo que tendré que ser root para entrar aquí. Con sudo su, acordaros que me convierto en root. ¿Veis? Aquí está los ATs jobs y ATs pool, lo tendré que haber comprobado aquí en lugar del syslog. Porque en syslog no puedo encontrar las tareas ATs. Vale, ¿veis? Entonces, que estoy mirando aquí. Dentro de barra spool cron tabs, vemos que el usuario profesor tiene un cron tab configurado, ¿vale? Entonces yo aquí podría llegar a mirar las tareas estas. ¿Veis? Podría llegar a ver efectivamente qué tiene programado este usuario. Es otra forma de ver esta información.